La historia comienza con Paige, una joven artista que busca ingresar a un prestigioso programa de verano en una escuela de arte. Para su solicitud debe enviar una ilustración que represente su momento más feliz. Consulta con su amigo Dylan sobre usar el día en que reveló su orientación sexual a su madre, quien lo aceptó con calma. Sin embargo, Dylan sugiere encontrar algo más original, ya que considera que este tema está bastante explorado. Paige busca inspiración para su ilustración mientras dibuja a Gabriela Campos, su amor platónico. Dylan y su novia Stacy presionan a Paige a no perder el tiempo con Gabriela, ya que no muestra interés en ella. Le sugieren salir con otras chicas queer de la escuela, como Chantal, una joven bruja que le lanza hechizos de amor, Erin, obsesionada con sus caballos, o Aya, aunque Paige no la considera debido a la diferencia en popularidad. A Paige no le interesa ninguna de las candidatas. Entonces, Dylan le sugiere que salga con AJ, la hermana melliza de Gabriela, quien es bisexual y muy misteriosa. Paige, Stacy y Dylan se encuentran con Gaby, quien solicita los formularios de las pruebas de atletismo a Stacy. Durante la interacción, Paige se presenta de manera torpe. Gaby pregunta a Paige si está interesada en las pruebas, a lo que Paige asiente a pesar de su falta de habilidad en el deporte, lo que provoca risas de sus amigos. Paige ve esta situación como una oportunidad para acercarse a Gaby y quizás desarrollar un romance. Por otra parte, Paige es sospechosa de ser Ken Kane, el creador de los murales de la escuela, lo que genera conflictos con la directora. Aunque Paige niega su participación, acuerda con la directora investigar y revelar la verdadera identidad de Ken Kane antes del trimestre. Si no lo logra, se enfrentará a una suspensión. En el día de las pruebas de atletismo, Gaby se alegra de ver a Paige, aunque Paige sigue actuando torpemente. Durante las actividades, Paige fracasa en todas las modalidades excepto en los relevos, donde tiene un desempeño decente pero aún no está a la altura de los demás. Ante esto, Paige propone la idea de que alguien la entrene después de clases, esperando que Gaby sea su entrenadora. Sin embargo, es AJ quien es elegida por el entrenador para ayudarla a mejorar su velocidad. Paige asiste a una fiesta de Stacy en busca de pistas sobre Ken Kane. Chantal la aborda con preguntas extrañas, y Paige se aleja al encontrarse con AJ. Afuera conversan y AJ se sorprende de que Paige se haya unido al equipo de atletismo en lugar de enfocarse en el arte. Paige revela que tiene un acuerdo con la directora para descubrir la identidad de Ken Kane o enfrentar una suspensión. AJ considera injusto castigarla por murales inofensivos. Paige le pide a AJ que la ayude a investigar la identidad de Ken Kane. Juntas interrogan a varios chicos, sospechando de Chantal debido a sus habilidades artísticas. Luego Gaby invita a Paige a bailar, pero luego se distrae con otra chica, lo que decepciona a Paige. Dylan decide llevar a Paige a casa al ver su estado. Paige pasa días junto a AJ, quien la ayuda a entrenar y a investigar la identidad de Ken Kane. Después de varias competencias, AJ nota la notable mejora de Paige. Ella invita a Paige a subirse a su patineta, prometiéndole seguridad. Paige se da cuenta de que su felicidad aumenta en presencia de AJ. De repente, Paige avista un cuaderno a lo lejos, descubriendo que es de Ken Kane. Paige envía un mensaje directo para quedar y devolverlo esa noche. Con la ayuda de sus amigos, Paige planea una emboscada para descubrir la identidad de Ken Kane. Mientras se dirigen por separado, Paige y Gabriela recuerdan un momento de su infancia cuando cuidaron un huevo juntas. La conversación lleva a un intento torpe de beso entre ellas, que es interrumpido por un auto que pasa rápidamente. La noche resulta en decepción para Paige, quien se siente desilusionada por el beso incómodo que acaban de compartir. Unos días después, los chicos viajan a otra ciudad para competir en una carrera. La mamá de Paige le confía a AJ que su hija no deja de hablar de ella y esperaba conocerla. En el hotel les asignan habitaciones, y Paige comparte la suya con AJ, quien bromea sobre no poder escapar de ella. Posteriormente, Dylan y Stacy organizan una fiesta donde juegan a 7 minutos en el paraíso. Llega el turno de Paige y para decidir con quién entra al baño, usan un celular, pero no saben de cuál de las mellizas es. Dylan pregunta por los fondos de pantalla y al ver el de Gaby, sugiere que es el de AJ. En el baño, Paige y AJ están nerviosas y empiezan a hablar de datos aleatorios sobre animales para aliviar la tensión. A pesar de su dificultad para conversar, ambas se sienten aliviadas de no estar besándose de manera incómoda. AJ comparte que todos tienen suposiciones equivocadas sobre ella debido a su actitud misteriosa y amenazante. Pero nunca ha besado a nadie. Paige pregunta por qué no lo ha hecho, y AJ admite que está dispuesta. Paige revela que desea besarla y finalmente las chicas se acercan y comparten un beso, esta vez disfrutando del momento. En la habitación, Paige y AJ están incómodas. Unas horas después, AJ duerme mientras Paige sigue despierta. Para despejarse, Paige sale a caminar y se encuentra con Gaby, quien intenta sacar algo de una máquina expendedora pero su estado de ebriedad se lo impide. Paige la ayuda y la lleva de regreso a su habitación. Gaby le revela que se siente mal debido a la ruptura con Aya, y le confiesa que Paige la hace sentir mejor. Intenta besar a Paige pero esta última evita el beso y le dice que no puede hacerlo porque le gusta a alguien más. Al día siguiente, Paige le cuenta a sus amigos que ha besado a AJ y describe el momento como hermoso y auténtico. Sin embargo, más tarde, su hermana intentó besarla, lo que deja a Paige incómoda.
Paige se siente mal porque no quiere que AJ piense que está interesada en su hermana, ya que en realidad le gusta a ella. Los amigos animan a Paige a relajarse y concentrarse en la carrera antes de discutir cómo confesará sus sentimientos a AJ, quien le regala una sonrisa desde lejos. La competencia comienza y su equipo se desempeña bien, quedando en segundo lugar. A pesar de ello, celebran con emoción. Gaby se acerca a Paige y se disculpa por intentar besarla, asumiendo que Paige también tenía sentimientos por ella debido a un beso previo. Todos se quedan en silencio al escuchar esto, y AJ muy molesta revela que es en realidad Ken Pang y se disculpa por permitir que Paige sea culpada. Todos están sorprendidos, incluida Gaby, quien recién se da cuenta de los sentimientos entre AJ y Paige, y corre detrás de AJ. Cuando Gaby detiene a AJ, le expresa que si hubiera sabido que le gustaba Paige nunca habría intentado besarla. AJ responde con frustración, mencionando que siempre es así. Cuando trata de hacer amigos, todos piensan primero en Gaby. Gaby le pide que no diga eso y le asegura que Paige le contó que le gusta a alguien, lo que posiblemente sea AJ. AJ le revela que Paige nunca le ha dicho nada sobre sus sentimientos. Paige está triste porque AJ la ha estado ignorando. Su madre intenta reconfortarla y le pregunta si planea revelar a la directora que AJ es Ken Pang. Paige está indecisa, ya que teme el castigo de sus padres, pero también no quiere ser suspendida y perder la oportunidad de ir a la escuela de arte. Sin embargo, su falta de inspiración también la preocupa, ya que no puede dibujar su momento más feliz. En la escuela AJ sigue ignorándola, pero Paige encuentra una oportunidad para hablarle. Le pregunta si continuará así para siempre, y AJ le confiesa que se siente herida y utilizada. Quería contarle que ella es Ken Pang y admitir que siente un profundo afecto por Paige, pero pensó que era demasiado bueno para ser real. Paige le explica que la persona que realmente le gusta es AJ, pero esta última no quiere escuchar más y se retira. Paige confiesa ante la directora que es Ken Pang, pero se entera de que AJ ya ha admitido serlo y presentado pruebas. Paige busca ayuda de sus amigos para resolver la situación. Al día siguiente Gaby lleva a su hermana a la escuela a pesar de su suspensión y la motiva con palabras de apoyo. Le pide que siga las flechas que dibujó, guiándola hacia ilustraciones al estilo de Ken Pang. En el auditorio, se anuncia a la nueva presidenta estudiantil, Stacy, quien planea embellecer la escuela y anima a todos a seguir el ejemplo de Ken Pang para llenar el lugar de color y vida. Paige toma la palabra y defiende la idea de crear murales en la escuela, argumentando en contra del castigo. Gaby reúne a AJ y Paige le confiesa a AJ que cada momento que ha pasado con ella ha sido el más feliz de su vida. Muestra un hermoso mural que dibujó, representando su amor por AJ. Ella se disculpa nuevamente por permitir que la culparan de ser Ken Pang, admitiendo que quería pasar tiempo con Paige y que se estaba enamorando. Algunos chicos les piden que hablen más fuerte, por lo que las chicas deciden besarse para expresar mejor sus sentimientos. Los espectadores se emocionan y celebran su amor. Chantal revela que sus hechizos de amor eran para unir a Paige y a AJ. Finalmente, la directora decide no suspender a ninguna de las chicas. Y Paige aprende a no forzar las cosas, sino a dejar que fluyan naturalmente. Concluyendo la historia con un final feliz.